Hola, ¿cómo están todos? Es un gran gusto y un honor para mí poder participar en este magno congreso de nuestra Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología, con la Sociedad Dominicana de Alergia, Asma e Inmunología, con la invitación expresa de la doctora Gina de Champs, presidente de la Sociedad Dominicana, la doctora Patricia Latour, presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología, y la doctora Yosaira Rijo, que es nuestra secretaria general de la SDAI. El tema que me compete hablar con ustedes es en relación a la dermatitis atópica, hablando de más allá de la barrera cutánea. Un tema muy interesante, no menos de todo lo que se han presentado hasta ahorita, pero que sí requiere atención a ciertas, sí requiere atención a específicamente algunos de las presentaciones que vamos a subrayar. A ver, la dermatitis atópica se considera una enfermedad, desde luego, con un sustrato básico esencial inflamatorio en forma crónica, que tiene una fisiopatología un poquito compleja porque tiene una gran presentación de los fenotipos clínicos, en donde participan tanto la TH1, TH2, TH17, TH9, la filagrina, etc. De acuerdo a, a esta fisiopatología, tenemos la dermatitis atópica de presentación de tipo geográfico europea norteamericana, la asiática y la afroamericana dentro de los fenotipos, en donde hay muchas posibilidades de su presentación, aunque comparten, desde luego, el que tienen el substrato común denominador de la actividad de TH2. Aquí tenemos, por ejemplo, la polarización inmunitaria hacia la dermatitis atópica de predominio europeo y norteamericana, con aumento de los TH2, de la 22, fuertemente, la presentación también de las 7 e incluso el nivel de polarización en cuanto a los subconjuntos de los linfocitos T en activación con las citocinas, con la TH1. La asiática es más fuerte con la 22, igual con la 17 y con la TH2, y la TH1 puede ser parcialmente presentada. Y la que es la afroamericana, tenemos fuertemente TH2, la presencia de la 22, pero ausente la participación de TH17 y TH1. Por ende, el grupo es heterogéneo, varía con la edad, dicho lo anterior, con el origen étnico. Una interacción que es multifactorial, multidisciplinaria, con los siguientes componentes. Por ejemplo, están los factores de ambiente, extramuros y exposómicos. Participa el microbioma de la piel. Desde luego, la barrera epidérmica y no, sin duda la respuesta inmunitaria e inflamatoria, donde está la activación de acuerdo a cada uno de los fenotipos que acabo de mencionar, con la disfunción, obviamente, de esa barrera cutánea, con los factores desencadenantes ambientales que acabo de mencionar, y también la activación, por ejemplo, o la participación de la interleucina 1 beta, la 25, la 33, el factor estimulante de la linfopoyetina, el TSLP. Pero el sustrato, vuelvo a decir, es ese rascado, esa necesidad de esa comezón, ese picor. De este modelo multidimensional de la dermatitis atópica que acabo de mencionar, tenemos lo que corresponde al exposoma y esa regulación epigenética, en donde en la fase 1 tenemos, por ejemplo, la presentación de esa respuesta a la inmunidad innata, donde hay participación genética del microbioma, sobre todo la colonización de los estafilococos aureus. Y en el exposoma, pues ese tejido dañado que origina ese ciclo o esa necesidad de estarse rascando. Posteriormente pasamos a la fase 2 de inmunidad adaptativa, respuesta adaptativa, donde tenemos la sensibilización de los alergenos, TH1, TH17 y TH22, en donde ya con esa sensibilización de la IgE a las proteínas propias tenemos la presentación variante autoinmune de la dermatitis atópica, las comorbilidades como alergia a alimentos, asma y rinitis, y las presencias de comorbilidades no atópicas, donde están, por ejemplo, manifestaciones cardiovasculares o neuropsiquiátricas. Ahora bien, en lo que corresponde a una visión más enfocada a la respuesta inmunitaria en forma aguda o en forma crónica, más que disfunción de la barrera como tal,
depende mucho la presentación de la respuesta. Mencioné la participación anteriormente de las interleucinas 25, 33, 1 beta y del TSLP como factores gatillo que desencadenan la liberación justamente de y la activación a esa célula dendrítica del TH2 con la subsiguiente liberación de las interleucinas 4, que es básicamente amplificadora y reguladora del sistema inmune, la 5, que es el eosinófilo poietica por excelencia, pero que también participa la 13, la 31 y la 33. Dentro de la fase crónica ya hay una participación más activa de los TH17 con la subsiguiente liberación de la interleucina 17, de la 22, igualmente, en donde ocasionan una proliferación anormal y una diferenciación de esos condrocitos y aumentada, por ejemplo, la proteína S100A. Así como en las TH1, pues la quimiotaxis, a través del interferón gamma liberado, la activación de la quimiotaxis de las células T y de los TH2. Aquí vemos también en este diagrama cómo en la línea terapéutica se expande de acuerdo a la participación. Aquí tenemos el microbioma, donde participa justamente el FB401, Violexa, EDP 1815, nomenclaturas que tienen siglas y números. En la respuesta inmune innata tenemos la participación terapéutica del TSLP, que es el que conocemos como el tezepelumab, del AHR, que es el tapinarof, de la interleucina 33 o anti-interleucina 33, que corresponde al etoquimab, astegolimab, y las siglas RGN 3500 y MEDI 3506. Dirigido hacia la interleucina 1 alfa, el bermekimab, y hacia la 36, al receptor activo de la interleucina 36, el espesolimab. Esto es en lo que corresponde justamente en la epidermis y en la dermis. Todos ellos, pues la idea fundamental es hacer una medicina de precisión. También tenemos que considerar los inhibidores del Janus quinasa, donde tenemos el PAN-JAK1, el JAK1 y 2, en donde tenemos obligadamente en la participación del JAK1 y 3, que tienen la activación de la interleucina 4, al delgocitinib, al JAK-tinib y al cerdulatinib. Y en la 13, con la participación de JAK1 y 2, al baricitinib, que también afecta a la interleucina 6, y el ruxolitinib. Al interleucina 5, con la participación de los JAK2, tenemos el JAK1, el upadacitinib y el abrocitinib. Y a la interleucina 22, tenemos el brepocitinib y el JAK1 y JAK3, el ATI 1777. Pareciera complejo estas nomenclaturas, pero si entendemos la fisiopatología o la complejidad de la fisiopatología, vamos a entender su mecanismo de acción. Por ejemplo, en la respuesta inmunitaria para el prurito, tenemos la participación del nemolizumab y del vixarelimab, así como también que van dirigidos a la interleucina 31 en su receptor activo. Tenemos el Blue 5937 para el P2X3, tenemos el serlopitant y el tradipitant para el NK1 en su porción más activa. Dentro de la respuesta inmune adaptativa, tenemos, una vez que la célula dendrítica se libera a través de lo que acabo de mencionar, esos mediadores de la inflamación, la participación de lo que les mencioné anteriormente, de estas siglas, o X40L, o X40, KY1005, GBR830. Una vez que se activó la célula TH2 y se liberó la interleucina 13 y la 4, tenemos la participación justamente como anti-interleucina 13 y 4 del tralokinumab y del lebrikizumab. Para las 5 tenemos justamente en la parte activa de la 4 y de la 13, tenemos el dupilumab, que es extensamente ahora conocido y que lo hemos estado estudiando y aplicando con una casuística grande de pacientes, pero también el CBP201 y el EK120. Y tenemos para el benralizumab, para la parte activa de la interleucina 5. Para la interleucina 22 tenemos la participación del antiinterleucina 22, del fesakinumab y del Leo 138559. Y dentro de la 17, sobre todo en la parte más activa, el secukinumab, que también actúa aquí, actúa también en pacientes con psoriasis, artritis atópica psoriásica, el risankizumab para la interleucina 23, así como también aquí directamente para la liberación de la prostaglandina E4,
tenemos el lotamilaz, el difamilaz, el roflumilaz, el Leo 29102, el PF07038124 y el MAI 808. Pareciera muy complejo, bueno, lo básico de que empezamos utilizando el omalizumab anti-IgE. Pareciera muy complejo y sí, altamente sí lo es, pero si entendemos muy bien el mecanismo fisiopatológico, vamos a poder ofrecer una mayor posibilidad de tratamiento hecho a la medida del paciente. ¿Qué hay del microbioma cutáneo? El microbioma de la piel está influenciado por factores que pueden ser patológicos y endógenos y pueden ser modulados por ciertos factores externos como es la higiene propia, el tipo de ropa, el tipo de tratamientos tópicos o los productos que se utilicen para el cuidado de la piel. También, de acuerdo a la edad de la persona y el área en donde esté topográficamente hablando, en el microbioma sabemos que en la piel que es muy grasosa, sebosa, participa abundantemente la propionibacteria, el corinebacterium y otros como el estafilococo y actinobacterias. Para la piel que tiene un poquito más de humedad, la presencia del corinebacterium, estafilococo, la proteobacteria beta y la gamma son los principales actores fundamentales. Y en la piel más seca, tenemos la beta-proteobacteria, el Corynebacteria sp y los flavobacterianos. Y estas alteraciones son los que nos van a presentar el riesgo independiente para el desarrollo de la dermatitis. Existen factores que son exógenos e endógenos y que ambos interactúan con los aspectos físicos y funcionales de la barrera de la piel, tanto en la célula huésped como en el microbioma, para poder alterar esa integridad hormonal, metabólica o inmunitaria de la piel. Y aquí vemos en este esquema, en forma muy general, cuáles son las barreras, por ejemplo, de la interacción en la superficie, donde participan, pues, partículas de animales, plantas o aceites, toxinas, patógenos y alergenos, la humedad o la resequedad, la radiación solar. Tenemos otros, por ejemplo, la participación de esos diques intercelulares, de esos lípidos lamelares, los comedodesmosomas, las ceramidas, las ácidas grasas del colesterol, partículas higroscópicas y la fotoprotección. Y dentro del metaboloma de la piel como tal, tenemos la participación de metabolitos microbianos, sistemas antioxidantes, sustancias P, neuropéptidos, neurohormonas. Y en forma sistémica, pues la interacción de la participación del nivel de la vitamina D, qué tipo de patrón dietético tienen los pacientes, el microbioma del intestino y el estrés como tal, que es un factor neuroendocrino que participa en la inflamación. Esta desregulación o desequilibrio o disbiosis bacteriana se asocia sobre todo con los problemas crónicos, con la dermatitis atópica y por ahí mencioné la psoriasis. Por ejemplo, el estafilococo participa mucho en las exacerbaciones con los pacientes de dermatitis atópica y el Acinetobacter participa protegiendo contra la sensibilización alérgica y la inflamación en ese ajuste de ese equilibrio TH. Esto se vuelve más complejo para poderlo desglosar. De acuerdo a este artículo que apareció en el Acta Dermatológica de Venerología de hace un par de años, cómo se ve la participación de las lesiones en las semanas 0, 6 y 9 de la piel que está lesionada contra la participación de la piel no lesionada y cada uno de los diferentes participantes de bacterias de los filums, el Ficumitis, Acinetobacteria, tenemos el Terfecunitis, tenemos el Acidobacteria. Del genus tenemos los estafilococos, los estreptos, cocos, los enterococos. Tenemos toda esta lista que no me voy a consumir el tiempo mencionándola, pero quiero que vean la participación de cada uno de estos. Ahora bien, ¿qué cambios vemos en el microbioma de la piel? ¿Qué queremos? Bueno, queremos evaluar los cambios en el microbioma de la superficie en pacientes con dermatitis atópica durante el tratamiento, de acuerdo a lo que vemos en el exposoma. Pero secundariamente se evaluó el efecto de la fototerapia en este artículo, en donde las rayos ultravioleta beta de banda estrecha nos ayudan a determinar la influencia de exposición por los rayos ultravioleta. Se hicieron hisopos de piel y la secuenciación de alto rendimiento con esos genes bacterianos que les mencioné de RNA ribosomal 16S en 3 diferentes puntos. Hubo una gran diversidad de la piel lesionada y aumentó mucho después del tratamiento, en donde la proporción de los estafilococos aureus mostró una correlación positiva significativa con la gravedad del eczema. En conclusión,
hay un aumento importante en la diversidad microbiana y una disminución en la proporción del Staphylococcus aureus en el tratamiento del eczema, y con rayos ultravioleta de banda estrecha no hubo realmente efectos de mejora o de mejoría del eczema, pero de alguna manera pareció reducir la recurrencia. Ahora, dentro de la epigenética de la dermatitis atópica, de acuerdo a las publicaciones de Nedosisko y Boguslai en este journal de ciencia molecular, vemos que los factores epigenéticos que regulan los genes participan en un 75% y ese es el perfil epigenético distinto a los sujetos sanos. Los defectos en esa barrera, en esa epidermis, y la forma de responder en forma defectuosa de esa respuesta inmunológica innata y adaptativa nos va a ocasionar la dermatitis atópica. Desde luego, los factores ambientales van a incidir directamente tanto en el factor epigenético como en la barrera. Dentro de esto, la inhibición de los TH1 y la promoción de los TH2 son los que codifican para las proteínas estructurales. Esos son los genes de función estructural y antimicrobiana conocida. Dentro de los genes, si lo vemos ya en forma más específica, y aquí vemos otra participación de la filagrina y los polimorfismos en la genética y epigenética de la dermatitis atópica, vemos que en la epidermis tenemos las enzimas que se ven afectadas por la metilación, que son involucradas en la activación de las RNasas antivirales, la desmetilización de la TSLP, la lipoproteína estromaltímica, sobre todo a nivel de los queratinocitos, nos ocasiona una sobreexposición de las alarminas de tipo TH2 de la epidermis, la desmetilación del promotor FCR1G nos ocasiona sobreexpresión en la superficie, y la metilación de TSDR en FOXP3 en la sangre del cordón generó números bajos de esa T-regulación con un mayor riesgo de desarrollar la dermatitis o sensibilizar los alérgenos alimentarios en los primeros 36 meses de vida. Ahora, esa regulación positiva por exposición tópica de alérgenos proliferativa de las células T y consagrando la perpetuación de ese estado inflamatorio. Cuando tenemos un RNA, miRNA 223 elevado, sí se ha correlacionado con un número bajo de T reguladoras y mayor riesgo de dermatitis. Y cuando está hipermetilada la filagrina, eso se ve en los portadores heterocigotos de las mutaciones, específicamente R501X, 2282 del 4, y el S3247X, que ocasiona un mayor riesgo en los portadores. Entonces, dicho lo anterior, vemos el impacto del entorno en la dermatitis atópica desde las edades más tempranas. Y aquí encontramos, por ejemplo, en la participación de estas células TH1, 2, 17, 22, evidentemente una alteración del sistema inmune, por una alteración de los lípidos, por ende de la humedad y la presentación de esas lesiones. Cuando hay disfunción de esa barrera, vemos la presentación. Cuando está desregulada el sistema inmune, vemos esos cambios genéticos y epigenéticos que van a alterar la barrera. Dentro de las drogas antiinflamatorias o biológicas, pues tenemos que, pues la idea es que vayan a poder controlar esa alteración del sistema inmune, pero también hay que considerar la disbiosis microbiana intestinal, el uso de los probióticos, el cómo se puede colonizar y cómo antibióticos y microbioma trasplantado en la piel puede ir generando esta colonización. Finalmente, tenemos que entender que esto es multifactorial, como lo dije al principio. Hay una situación compleja fisiopatológica, pero tiene que estar también correlacionada con las comorbilidades de otras enfermedades alérgicas. La carga socioeconómica representa, farmacoeconómicamente hablando, hablado en euros, por paciente más de 15,000 euros. Hay alteraciones psicológicas, neuropsiquiátricas, por el constante rascado, donde se activa este eje psiconeuroinmunoendocrinológico, y también puede haber participación vascular, que nos va a dar, más que la dermatitis atópica, es un problema que afecta más que la piel, no nada más la superficie, sino todo lo que acabo de mencionar en forma constante. Desde el punto de vista cardiovascular, no todo es grave, pues hay dermatitis atópica leve. Las dermatitis atópicas leves, donde hay una inflamación leve o hay ausencia de esa inflamación sistémica, demuestra aquí, por ejemplo, en la sangre, en la piel no lesionada y en la sangre del cordón,
cómo está la proporción de TH1, 2, 22, 1 y 17, como lo acabo de mencionar, con mayor presentación, evidentemente en la severa que en la moderada, tanto de TH22 y 2 como de ese índice aterocardiovascular. Y en la no lesionada, aquí aún en la leve, podemos tener también la participación de 22 y 2, no se presenta la 1 ni la 17, pero también tiene que ver el tema de la barrera de los genes. Todo lo que se estudia molecularmente se limita sobre todo a pacientes con enfermedad moderada grave, no tanto en la leve. En este estudio se obtuvieron muestras de piel y de sangre de 61 pacientes con la dermatitis, en donde los marcadores inmunes se midieron en la piel lesionada, no lesionada y la sana. Hubo 20 con enfermedad leve o limitada, 17 moderada y 24 grave, en donde se midió la PCR cuantitativa en tiempo real y en sangre se midió el ensayo proteómico o LINC. De esos resultados, de los marcadores TH1 y 17, independientemente de la gravedad de la enfermedad, los pacientes mostraron aumento en los niveles de esos marcadores TH1, como los tenemos aquí identificados, interferón G, CXL19 y 10. Y de los 17, el 17A, el CCL20 y el CXL1 en piel lesionada. En cuanto a enfermedad cardiovascular, compromiso con dermatitis, el perfil sérico con dermatitis moderada y grave tuvo un aumento más sustancial en los niveles de TH1 de la 12 y la 17 con las células y la aterosclerosis y o las proteínas de riesgo cardiovascular. En conclusión, la dermatitis leve y limitada tiene niveles de activación altos de células TH2 y TH22 que se localizan sobre todo en las lesiones cutáneas y carece de inflamación sistémica en la moderada y grave. En la cardiovascular aquí vemos en forma clara cómo se muestran biopsias de piel lesionada y no lesionada y sangre de 20 personas y 28 sanas como grupo control, donde utilizaron el Olink Proteomics, utilizando 10 microgramos por 10 mililitros para piel y sangre y secuenciación de RNA de la piel. El proteoma de la piel con dermatitis atópica tuvo mejor regulación positiva en la piel lesionada, incluso en la no lesionada, en comparación con los controles, que era lo que esperábamos. Pero en la proteoma de la piel con la dermatitis atópica tienen una firma, como se conoce coloquialmente, inflamatoria y cardiovascular, incluso en la piel sin lesiones, lo que nos lleva a subrayar la necesidad de tener un tratamiento proactivo. Proteómicamente hablando, las tiras de cintas de esos pacientes con dermatitis atópica, en este estudio, para ver el EASI, la puntuación del índice de severidad y del área del eczema, se vio pacientes de 18 a 65 que eran candidatos a terapia sistémica con antecedente de tratamiento fallido con 2 terapias inmunosupresoras, con una calificación de ASI mayor a 19.2 en 26 pacientes. Se les inició un anti-L413 como el dupilumab, 300 miligramos cada 2 semanas, con una dosis de carga inicial de 600, y en cada visita se recogieron 30 tiras de cintas consecutivas de CUDER de las lesiones y de la piel no lesionada en las extremidades superiores e inferiores para la semana 16. Y lo que se observó que en 136 proteínas disminuyeron significativamente después del tratamiento con dupilumab, lo que nos da una mejoría general de más del 66% en el proteoma de la dermatitis atópica lesional frente a la no lesional, con todo este ensayo proteómico que es el de Suecia, que es el Olink. Aquí vemos cómo las disminuciones significativas, lo vemos muy bien ejemplificado, en los marcadores que están relacionados con la inflamación general. Tenemos los marcadores de CCL13, de CCL17, tenemos los relacionados con el TH17 y TH22 y la inmunidad innata, las quimiosinas, sobre todo de TH1, vemos la CXL9 y la 10, y también como las proteínas que están relacionadas con la aterosclerosis y el riesgo de cardiovascular, sobre todo la E-selectina, la quitotriosidasa y AXL disminuye. ¿Qué estamos diciendo hasta ahorita? Bueno, ¿qué hay de los trastornos neuropsiquiátricos? En Bristol, Reino Unido, hay el caso de un paciente que le diagnosticaron un eczema que le ha dejado cubierto la cabeza a los pies totalmente de erupciones. Y en el 21, pues fue una noticia que fue muy importante en todo el mundo por el impacto de esta enfermedad, al grado que
El niño pedía que le indujeran el coma porque no podía vivir con su día a día de su eczema. Hay una gran carga significativa que afecta la calidad de vida, afecta el sueño, afecta la necesidad y requiere un tratamiento muy puntual en la dermatitis moderada grave. Hay muchos estudios que aquí podemos tener 3 ejemplos de ellos en diferentes journals de este año, el Dermatology Therapeutics de agosto, hace unas semanas, menos de 2-3 semanas, el de Dermatology Best de hace un par de años y el Annals of Allergy, en donde nos dicen que el control de la dermatitis atópica es directamente proporcional a la afección que tiene estos trastornos psico-neuro-inmunoendocrinológicos en la concepción neuropsiquiátrica. Obvio, mal control, mayores trastornos. Hay muchos aspectos de la dermatitis como el prurito crónico, la angustia psicosocial y la inflamación que nos pueden dar ansiedad, depresión o tendencias suicidas. Aquí en este artículo del IBEST Dermatology respecto a los trastornos neuropsiquiátricos, vemos cuáles son los que se correlacionan aquí estadísticamente hablando con los síntomas y la severidad, la edad mental o la salud mental, perdón, y la calidad de vida. Y lo que podemos determinar es que la carga de la dermatitis atópica de moderada grave en adultos en esta sección de Gran Bretaña y en Francia e Italia están informados por los pacientes y por los patrones de tratamiento. Aquí vemos las comorbilidades atópicas, vemos con rinitis, con asma, con dermatitis, con urticaria, con queratoconjuntivitis y con poliposis. Y de las no atópicas, la ansiedad representa un porcentaje muy alto, hipertensión, insomnio, depresión, hiperlipidemia, diabetes, obesidad o enfermedad pulmonar crónica. ¿Cuál es el reto? El reto es entender que en este rompecabezas requiere la medicina de precisión, entendiendo la enfermedad alérgica, con cada uno de los componentes que nos definan las poblaciones, el tipo de pruebas que se le va a hacer y tratamiento para cada población, los análisis integrales de todos los ómicas, los endotipos que participan, también midiendo pues la integración, como le dije, de las ómicas o de aprendizaje de este tipo de apps, los biomarcadores, los endpoints, en donde tanto la nutrición y la dieta, la sensibilización in útero, los drogas o medicamentos, el microbioma de la piel y del intestino, la calidad del aire, factores físicos, el estrés y el trauma, factores sociales, ocupacionales, de estilos de vida, todo tiene una participación que embona milimétricamente en este embalaje de la presentación de este rompecabezas de la medicina de precisión bajo el aspecto del entendimiento del uso de las ómicas. Hablando de biomarcadores, el biomarcador único, el biotipo ómico múltiple, cómo va de uno a otro, tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Las ómicas, la medición de ómicas, es a lo que aspiramos a hacer en el día a día y se puede hacer en la consulta siempre y cuando tengamos la participación o el apoyo de este tipo de componentes, en donde podemos medir las reacciones enzimáticas, la metabolómica desde el punto de vista mitocondrial, los cambios ambientales en la microbiómica, la esposómica, los epigenomas ambientales que son alterados o el ambiente como altera el epigenoma, cómo se altera esta epigenética, por ende el genoma, la transcripción con la transcriptómica. Antes hablábamos nada más del genoma humano y, bueno, era hablar de una cantidad impensable de genes y de datos que caben más allá de un almacén o un edificio. Pero aquí esto se correlaciona con ese eje que les dije, psico-neuroinmunoendocrinológico, en donde el estresor o el factor gatillo que lo desencadena a través de la activación del hipotálamo en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, tiene a bien participar en el impacto de las células del sistema inmune a través de cada uno de la liberación de estos órganos fundamentales que participan en este eje. Y cómo esta alteración requiere justamente del entendimiento. Hace menos de 3-4 años publicamos este artículo, las implicaciones clínicas con un grupo de trabajo y en el entendimiento de cómo ese factor estresor genera la participación de muchos otros comorbilidades que tienen que ver con la participación de los factores genéticos y ambientales para la presencia de síntomas psiquiátricos
o bien cardiovasculares con arritmias, o bien autoinmunes, o bien de síndromes metabólicos de resistencia a la insulina, la presentación justamente de mediados por un mecanismo TH2 y cómo participa este síndrome metabólico con las enfermedades cardiovasculares. Puedo seguir hablando muchísimo al respecto, pero respecto al tiempo, voy a concluir con las siguientes enunciados. La dermatitis se asocia con una carga muy importante farmacoeconómica, psiconeuroinmunológica, con diferentes expresiones de comorbilidades. Identificar las comorbilidades, es fundamental para poder tratar adecuadamente la enfermedad y mejorar los resultados generales del paciente. No se trata nada más de aplicar los diferentes pasos de las guías. Se necesita sin duda muchísimos esfuerzos con los apoyos analíticos que tenemos de la Big Data para el aprendizaje automático, para poder entender, integrar toda esta participación de las ómicas o multiómicas para tomar una decisión basada en evidencia en la medicina de precisión o tailor-made, hecha a la medida del paciente. Estos exitosos análisis y generación de estos nos revelan una gran dimensión en el conocimiento en todos los sistemas, pero por supuesto nos lleva a grandes retos. Los invito por último a participar en nuestra Highlights Congreso Anual, que es característico y muy bien identificado en su edición número 35, que tengo el orgullo de haber participado y generado la organización desde el primero de ellos. Se llevará a cabo el 29 de septiembre con talleres muy interesantes, con la reunión científica el día 30 y terminaremos con el curso y feria para pacientes y familiares con alergia y asma. Aquí tenemos el código, si alguna persona está interesada en alguna beca, con todo gusto se la proporcionamos. Aquí tenemos la presencia de profesores internacionales de reconocido trayectoria mundial, presidentes anteriores, actuales y siguientes de la Organización Mundial de la Alergia, así como también miembros del board y otros latinoamericanos muy destacados, como tenemos a la doctora Anaí Yáñez, desde luego la doctora Patricia Latour, nuestra presidenta de la SLAI, y el doctor Pablo Moreno, presidente de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología. Gracias por su atención.